Hola a todos, nuevamente me encuentro por este mismo medio para darles a conocer más sobre mi proyecto de obras sociales. Y ya conociendo de generalidades de testamento, diferentes tipos de testamento, procedimiento del testamento abierto y asimismo el testamento cerrado, también les mencioné en algún momento asignatarios a título universal y también asignatarios a título singular. También mencioné asignaciones testamentarias modales y de igual forma, para una mayor comprensión, mencioné ejemplos de testamento abierto y cerrado. En esta ocasión quiero decirles que ya es de los últimos videos y pues en el siguiente video ya tendré a un invitado el cual nos hablará de los testamentos ya en la práctica o en la realidad y más sobre ello. Continuando, ahora les hablaré de datos relevantes sobre los testamentos. Es decir, de todo lo que he venido hablando en el transcurso y esto con la finalidad de no perder la conexión con lo que ya he venido diciendo durante cada video. Primeramente, les mencionaré uno de los datos curiosos y es que el testamento no es obligatorio, pero sí es muy recomendable. Aunque aquí en El Salvador no existe una obligación legal de hacer un testamento, ya que esto es como una herramienta la cual te permite expresar libremente cómo deseas que se distribuyan tus bienes al fallecer. Pero claramente que al hacerlo lo que te permite es respetar tu voluntad y evitar que sea la ley quien decida por ti mismo. También lo que te brinda es un orden y tranquilidad a tu familia en momentos difíciles, con la finalidad de evitar disputas familiares, ya que al dejar instrucciones claras, lo que haces es que cuando una persona fallece y pues no deja testamento válido, aquí lo que se conoce es como una sucesión intestada o ab intestato. Y es que el Código Civil establece quiénes son los herederos y en qué proporción herederan, así siguiendo un orden de prelación. Aplicación rígida de la ley. Y es que la ley no puede conocer las relaciones personales o las promesas verbales que hiciste en vida. Simplemente aplica la fórmula legal. Generalmente es descendientes, ascendientes, cónyuges, entre otros. Es decir, aquí que ya no se tiene voz ni mando ante tal situación si esto llegase a suceder. Aparición de conflictos. Aquí es donde las disputas surgen porque los herederos legales a menudo tienen expectativas distintas o ya sea que sean desconocidas por la ley. Un ejemplo de ellos es un hijo cree merecer la casa porque fue él quien cuidó al padre, pero pues la ley viene y dice que se obliga a repartirla en partes iguales entre todos los hermanos. Y es decir, que un hermano reclama un bien que el fallecido le prometió verbalmente. Es así como se pueden dar algunos tipos de ejemplos. Un testamento legalmente otorgado resuelve estos problemas de manera preventiva. Como problema número uno es nombra herederos y legatarios. Es decir, que designes exactamente quién recibirá qué, no dejas lugar a tus disposiciones, ya que puedes designar bienes específicos. Quiere decir que el legado, como el carro a un sobrino o la casa a tu cónyuge o el resto de los bienes, es decir, la herencia a tus hijos. También te permite respetar la cuarta de libre disposición. Aunque acá en El Salvador, pues la ley protege la porción de los herederos forzosos, como los hijos, y el testamento te permite disponer libremente de una parte de tus bienes, la cuarta de libre disposición, ya que puedes usar esta porción para beneficiar a quien creas que lo necesita más o a quien tú sientas que te brindó apoyo en vida, sin que los otros herederos puedan estos objetarlos siempre y cuando se vaya respetando la ley.
Eso es lo más importante. Quiero que sepan que pues todo va acorde a la ley, siempre, no es de salirse de ese mismo rango. Designa un albacea. Aquí es donde se puede nombrar una persona de confianza, la cual esta persona será la encargada de ejecutar y asimismo de vigilar también que se cumpla la última voluntad del testador. Y es que esto lo que ayuda es evitar que los herederos tengan que ponerse de acuerdo en la administración inicial de los bienes. Aquí también sucede, reduce los tiempos de sucesión. Y es que con un testamento el proceso de aceptación de la herencia es más directo y a la vez más rápido, ya que el notario o el juez, pues aquí solo debe de verificar la validez del documento y también la identidad de los herederos ya nombrados. Y pues la distribución patrimonial lo que hace es que se facilita. Así también lo que se busca es la paz familiar como legado, y es que el testamento no viene siendo solo un documento de bienes, sino que también viene siendo un instrumento que sirve para dar tranquilidad o paz y que te puede garantizar que tu partida no se convierta en un origen pues de conflicto duradero entre tus seres queridos, ya que al dejar tu voluntad por escrito no solo ejerces tus derechos a disponer de tus bienes, sino que aquí también entregas a tu familia un camino claro, a la vez ordenado y también legalmente establecido para que así sirva para la transferencia de tu patrimonio. Bien, existen varios tipos de testamento según el Código Civil. Y es que si bien el Código Civil salvadoreño, específicamente en el artículo 1005, nos establece las dos formas principales en que una persona puede otorgar su última voluntad, centrándose en el quedado de conocimiento público del contenido del documento como tal. Y es que, como dije al principio, este video se trata de datos curiosos. Y es que anteriormente ya había hablado de los tipos de testamentos en El Salvador, pero no está de más dejarlo claro. Y es que el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto, también llamado testamento público, y la cual aquí en El Salvador es la forma más común y a la vez más segura y pues recomendada para que las personas puedan expresar la última voluntad. Así también dentro del proceso y las formalidades, pues existe una declaración directa, en donde aquí el testador, o sea, es la persona que otorga el testamento, pues deja clara su última voluntad de viva voz o ya sea por escrito de manera clara e inequívoca ante, pues claramente un notario que sea competente. Es también un acto ininterrumpido, es decir, que la declaración y la redacción del documento por parte del notario pues debe realizarse en un solo acto y de manera continua. Debe ser en presencia de testigos. Este es un elemento bien indispensable, ya que tienen que estar los testigos y siempre y cuando cumplan ellos con requisitos legales de la edad, de la residencia, entre otros datos que también son necesarios. Y pues esto ya igual yo ya lo mencionaba anteriormente en algún video. También la lectura y la firma, pues el notario lee el testamento en voz alta frente al testador y los testigos. Y aquí es donde todos deben firmar el instrumento, dando fe de que el texto redactado por el notario es fiel reflejo de la voluntad declarada. Ahora bien, así como existen datos curiosos, también existen ventajas que son claves en los testamentos. Una de ellas es la seguridad y práctica. Como el testamento es autorizado por un notario, pues este se garantiza que se ha cumplido todos los requisitos legales de forma y de fondo, minimizando drásticamente la posibilidad de la impugnación futura. También la inscripción fácil, es decir, que es el tipo de testamento que se puede inscribir con mayor facilidad en el registro correspondiente, registro de instrumento público y testamentos, asegurando que existirá constancia de su existencia y asimismo de su contenido después del fallecimiento del testador.
Otra es asesoramiento legal, es decir, que el notario no solo te redacta, sino que también te asesora a ti como testador para asegurar que la distribución de tus bienes respete las asignaciones forzosas, es decir, las porciones de la herencia que la ley reserva para los herederos, como los hijos, o lo que proviene que el testamento sea anulado o reformado por incumplimiento de la ley. Ahora bien, continuando con el testamento cerrado, el cual también es conocido como testamento secreto, tiene una principal característica que es la reserva del contenido, que mientras el testador vive, solo él y quien lo haya escrito conocen su voluntad, aunque su existencia sí es pública. Y pues ya anteriormente yo también se los decía en los videos, les hacían la mención del proceso y de las formalidades, pero pues aquí el testador desea hacerlo de esa manera, pues que sea un testamento cerrado, que no lo sepa nadie, más que pues el notario y los testigos. Y pues la persona que pues está acompañándolo a redactar, pues, pero guiándolo, no es que esta persona pues va a decir qué es lo que puede dejar y qué es lo que no puede dejar, no, porque pues la persona testadora es libre. Siguiendo con lo mismo, es que como también les decía, es redacción secreta, es decir, que el testamento se redacta por escrito, ya sea a mano o impreso, pero el testador puede escribirlo o dárselo a otra persona para que lo haga, pero siempre y cuando debe ser firmado por él en todas las hojas, y pues él debe revisar lo que él ha dicho, el cierre y el sello. El documento se introduce ya sea en un sobre o cubierta cerrada, que vaya sellada, lacrada o cosida, de manera que esto no puede abrirse ni romperse en ningún momento. Se entrega ante un notario, en donde el testador presenta ante un notario y los testigos y declara que el sobre contiene su testamento. Es en escritura pública, en donde el notario levanta un acta o ya sea una escritura pública en la cubierta del sobre, en donde da fe que la persona entregó el documento y asimismo declaró que este contiene su última voluntad, ya que pues este instrumento es firmado por el testador, los testigos y el notario, claramente. Así como existen ventajas, también existen desventajas, y es que una de ellas es menor práctica. Es decir, que una vez fallecido el testador, pues aquí el testamento cerrado debe pasar por un proceso de apertura judicial, el cual es más complejo para que pues el juez verifique su autenticidad y mencione que no fue alterado. Aquí lo que sucede es que se alarga el proceso de sucesión. También está el riesgo de nulidad, y es que si el texto escrito dentro del sobre, cuya legalidad el notario desconocía, pues y no cumplió con algún requisito legal interno, por ejemplo, si no se respetaron las asignaciones forzosas o si no está firmado correctamente, pues el testamento en este caso puede ser declarado nulo una vez abierto, sin posibilidad de corrección alguna. Puedo decir que si bien ambos testamentos son legalmente válidos en El Salvador, tanto el testamento abierto como el testamento cerrado, siempre y cuando se cumplan los requisitos formales exigidos por el Código Civil, porque todo ello se va basado siempre en la ley, es algo que siempre he venido recalcando. Tu testamento debe cumplir requisitos legales para ser válido. Es decir, que debe incluir requisitos de fondo, capacidad del testador, ya que pues estos requisitos se refieren en sí a quién puede testar y en qué condiciones lo puede hacer. Uno de ellos, que es bien esencial, es que esta persona debe ser mayor de edad, tener capacidad legal, porque el Código Civil nos establece que como una regla general es que solo las personas que han alcanzado la mayoría de edad, los 18 años, que en El Salvador pues es legalmente capaz de otorgar un testamento, una persona menor de edad pues no puede testar, porque incluso si está emancipado, salvo contadas excepciones, pero pues en realidad esta persona no puede.
pleno uso de facultades mentales, es decir, la capacidad volitiva, ya que pues la persona que testa debe estar en su sano juicio y en el pleno uso de sus facultades mentales en el momento de otorgar el instrumento como tal, ya que pues digamos si esta persona no está en sus capacidades como tal, pues puede escribir, decir algo que pues no quiera que esta persona esté incluida en ese testamento. Digamos que dejó a su cónyuge y él no quería, pues para ello debe estar en el pleno uso de sus capacidades para poderlo otorgar el testamento. Siguiendo con la misma secuencia de que decía de la capacidad mental está la voluntad libre y consciente, en donde el testador debe ser capaz de comprender la naturaleza y las consecuencias del acto que está realizando, es decir, la distribución de su patrimonio, y debe de hacerlo de manera libre, espontánea y así también voluntaria, sin estar bajo coacción, violencia o alguien que lo intimide. Prueba. Aunque se presume la sanidad mental, si la persona se encuentra bajo interdicción o tiene alguna condición mental que afecte su juicio, pues el testamento en este caso podría ser impugnado si es que no se cumplen requisitos especiales de certificación médica, ya que como anteriormente les decía, pues que esta persona debe estar en su capacidad mental, debe estar en el pleno uso de sus facultades para poder pues ejercer el testamento como tal, porque pues si no lo está, pues no sería válido. Requisitos de forma. Y es que estos requisitos están diseñados con la finalidad de garantizar la autenticidad, la publicidad y la solemnidad del acto, especialmente en el caso de los testamentos abiertos, el cual se dice que es el más seguro. Y es que existen las formalidades en la intervención de terceros. El testamento, por tal razón, debe ser un acto solemne ante personas adecuadas y hábiles, es decir, un notario. El acto debe realizarse ante un notario público, el cual esté legalmente autorizado en El Salvador y es quien da fe del acto y asesora legalmente al testador. Deben existir testigos idóneos y a la vez suficientes, en donde el testamento abierto requiere al menos 2 testigos hábiles que la ley llama instrumentales. Estos deben ser mayores de edad, conocer al testador y no estar incursos en ninguna prohibición legal, tales como ser herederos directos o tener interés en el testamento. Y la presencia de estos testigos es tan valiosa ya que ellos firman y a la vez confirman que el documento fue otorgado libremente y bajo las formalidades ya exigidas por la ley. También identificación personal y la firma, en donde el testador debe identificarse ante el notario, ya sea que lo haga con su DUI o su pasaporte. La firma del testador, el notario y los testigos en presencia simultánea es la prueba máxima de que el acto se consumó correctamente. Cumplimiento del contenido y cláusulas. No cláusulas contrarias a derechos, es decir, que no se pueden establecer condiciones o cláusulas que sean imposibles, inmorales o ya sea ilícitas. Un ejemplo sería que no se puede imponer a un heredero la condición de cometer un delito o cambiar de religión, y es que dichas cláusulas se tendrán por no escritas. Quiere decir que no serían válidas. Respeto a asignaciones forzosas. Aquí es donde el testamento debe respetar la porción de los bienes que la ley reserva obligatoriamente a ciertos parientes, es decir, a los herederos forzosos, tales como los hijos. Y es que si el testamento no respeta tales asignaciones, no será nulo, pero podría ser reformado judicialmente a petición de la persona afectada. Evitar ambigüedades. Aquí es donde las disposiciones deben de ser claras, concretas y unívocas para facilitar la interpretación del notario o del juez. Consecuencias de la invalidez. Y es que si el testamento no cumple con cualquiera de estas formalidades
Un ejemplo sería que si faltó la firma de un testigo o si el testador pues no estaba en su sano juicio, aquí el documento podría ser declarado nulo absolutamente por un juez. En este caso, la herencia se liquidará como una sucesión intestada y serán las reglas generales del Código Civil las que definan la distribución de los bienes, anulando así la voluntad específica que se intentó dejar por escrito. Como dato curioso número 5 es que no solo podés heredar casas, también podés heredar cuentas, empresas o vehículos. Y es que es muy común que las personas pues asocien este concepto de herencia únicamente con los bienes inmuebles, es decir, las casas o los terrenos. Sin embargo, el derecho sucesorio salvadoreño va mucho más amplio, ya que pues el testamento es el instrumento ideal para que puedas disponer de la totalidad de tu patrimonio, que incluye cualquier bien, derecho o incluso obligaciones, las cuales puedan ser susceptibles de ser transmitidos tras tu fallecimiento, ya que pues el principio es claro: todo lo que tenga un valor patrimonial y no se extinga con la muerte es heredable. Bienes muebles e inmuebles. Esta es la división más básica del patrimonio, ya que pues ambos completamente son heredables, es decir, los bienes inmuebles están las tierras, casas, apartamentos, edificios comerciales, fincas rústicas y cualquier otro bien que sea herido permanentemente al suelo. Y estos deben de ser identificados con su matrícula de registro y también la ubicación exacta para evitar ambigüedades o confusiones que se puedan dar. Dentro de los bienes muebles tangibles son los objetos que pueden trasladarse, tales como los vehículos, que los identifican por el chasis y la matrícula, las joyas, las obras de arte, las colecciones valiosas, muebles de hogar y las maquinarias, entre otros que se puedan agregar. Dinero y derechos patrimoniales como activos financieros. Y este grupo, que a menudo se ignora, puede constituir una parte muy significativa de la herencia, ya que tales como las cuentas bancarias, en donde aquí es el saldo en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a plazo y otros productos financieros. Aunque muchos bancos solicitan la declaratoria de heredero, el testamento facilita el acceso a tales fondos, inversiones y valores. Aquí es donde las acciones o participaciones en la bolsa de valores, bonos del fondo, fondos de inversión y cualquier otro instrumento financiero. Estos son los que pueden incluirse en estas inversiones y valores. Créditos a favor. Y es que el derecho a cobrar una deuda que terceros tienen contigo, tales como si prestaste dinero con un pagaré, pues ese derecho de cobro se transmite a tus herederos. También participación en el mundo empresarial. Para quienes poseen negocios, la sucesión empresarial en estos casos es crítica. También están sociedades y empresas, en donde el testamento puede incluir tus acciones, cuotas o participaciones en cualquier tipo de sociedad mercantil, SA, SADCB, entre otras. Fondo de comercio, aquí puedes especificar quién hereda el negocio en sí mismo, incluyendo también así el nombre comercial, la cartera de clientes y la marca, con el fin de asegurar la continuidad empresarial. Instrumentos complejos y transnacionales. Es importante considerar activos con estructuras más complejas, tales como el seguro de vida. Aunque el seguro pues puede tener beneficiarios designados y se paga directamente a ellos, en ciertos casos es donde no hay beneficiario o el testamento lo exige, el valor del seguro puede formar parte de la masa hereditaria. También están los fideicomisos, que son los derechos que tengan como beneficiario o fideicomisario.
en un contrato de fideicomiso y tales pueden ser transmitidos. También están los bienes en el extranjero, tales como señala la lex notarial, que si posees bienes, cuentas inmuebles, inversiones, tales que son de fuera de El Salvador, pues puedes incluirlos en tu testamento siempre que estén legalmente documentados. Inclusión de deudas y obligaciones. Aquí este es un punto muy importante porque la herencia no solo incluye activos, sino que también incluye pasivos, es decir, las deudas. Porque pues al heredar, el sucesor acepta todos los bienes, tanto como las obligaciones del causante. Y es que si bien el testamento no te permite eximir a un heredero del pago de una deuda, ya que puedes asignar bienes específicos a los herederos y esto lo que puede ayudar a cubrir esas obligaciones. En pocas palabras, esto es un testamento bien redactado, el cual te da el poder de gestionar la transferencia de todo un valor económico, desde un sencillo vehículo hasta complejas estructuras financieras, garantizando así que tu legado se refleje la voluntad de manera integral. Como sexto dato interesante es que tu testamento debe actualizarse si cambia tu vida o ya sea tu patrimonio. Y es que los cambios en estado civil o en la estructura familiar son los principales motivos para una revisión testamentaria, ya que afectan directamente a los herederos forzosos y a las asignaciones como tal. Matrimonio o nueva pareja. Es decir, casarse tiene aquí un impacto directo, ya que el cónyuge sobreviviente se convierte automáticamente en un heredero forzoso, así lo menciona el Código Civil salvadoreño. Y es que dice que si te casaste antes de casarte, pues tu cónyuge podría quedar desprotegido o tal vez puede ser que reciba menos de lo que le corresponde legalmente, creando aquí un conflicto, nacimiento o adopción de hijos. Y es que los hijos son herederos de primer orden, así lo menciona el Código Civil. Y es que no se puede decir que si tienes un hijo después de testar y pues a este hijo no lo incluyes, pues el testamento no es nulo. Pero aquí la ley viene y protege el derecho del hijo a su porción legal, obligando a una reforma testamentaria judicial y que desordenará tus asignaciones originales. Divorcio o separación. El divorcio revoca automáticamente las donaciones que se hicieron al excónyuge, pero no quiere decir que anula las disposiciones testamentarias a su favor, a menos pues que sí se establezca en el testamento. Pero quiero decir que es vital revocar expresamente cualquier legado o herencia que le hayas dejado a tu ex cónyuge, o si deseas mantenerlo, pues debes de confirmarlo explícitamente. Otra que también está es fallecimiento de un heredero o legatario. Y es que aquí, si la persona a la que le dejaste un bien o una porción de tu herencia fallece antes que tú, esa asignación pues queda sin efecto. Y aquí es necesario designar un sustituto para ese bien, para evitar pues que esa porción quede vacante y deba repartirse según la ley y no según el orden que tú quieres o según tú lo decidas. Otra que también está es la enfermedad o incapacidad. Y es que si nombras un tutor o administrador para tus bienes en caso de incapacidad, o si designaste una albacea que pues luego pierde idoneidad, pues debes ir actualizando todas estas designaciones para una mejor repartición ante tus bienes. Cambios patrimoniales que requieren modificación. Entre ellos se encuentra adquisición o venta de bienes. Y es que si vendes un bien inmueble que habías legado específicamente a alguien
ese legado queda sin efecto. Y si adquieres un nuevo negocio o una casa en el extranjero, estos activos no formarán parte de las asignaciones específicas y pasarán a la herencia general, lo que podría ser no ser lo que deseas. También está la constitución de nuevos negocios o sociedades, y es que si tu testamento anterior solo mencionaba tu patrimonio personal y luego creas una empresa o una sociedad mercantil, pues debes especificar si las acciones o participaciones van a herederos específicos o si quedan como parte de la herencia en general como tal. También está la adquisición de inversiones en el extranjero, y es que los bienes ubicados fuera de El Salvador tienen implicaciones legales en el país donde se encuentran, es decir, la ley del lugar de situación del bien. Y es que actualizar el testamento para incluir estos bienes es clave para que tus herederos puedan iniciar los trámites sucesorios internacionales que se requieran. Consecuencias de la obsolencia legal. Y es que no actualizar el testamento genera confusiones y asimismo vacíos legales, los cuales anulan el propósito de haber testado en primer lugar. Uno de ellos es vacíos e ineficiencia, ya que si se asigna un bien que ya no te pertenece, pues esa cláusula es inefectiva. Los bienes nuevos que adquiriste no tienen un destino específico, dado que esto obliga a los herederos a iniciar procesos legales adicionales para definir la participación de esos activos no contemplados. Están también disputas familiares, y es que si el testamento no refleja la realidad familiar, un ejemplo podría ser que dejas fuera a un hijo o excluyes a un cónyuge. Aquí es donde se incentivan las impugnaciones y las peticiones de reforma, reviviendo las disputas y el desgaste que el testamento buscaba evitar. También está incumplimiento de la voluntad, y es decir, que el riesgo más grande es que tu voluntad no se respete. Aquí es donde existe la distribución que planeaste hace años pueda ser completa diferente a la que deseas hoy, especialmente si los herederos originales ya no son las personas adecuadas para recibir tales bienes. Como último dato curioso, es heredar implica aceptar legalmente los bienes y obligaciones. Y es que pues el proceso de heredar no es automático. Lo que requiere es un acto jurídico formal, el cual se llama aceptación de la herencia. Y este paso es la clave, lo cual vincula legalmente al heredero con el patrimonio del difunto, o sea, el causante. Y como bien se señala, implica la aceptación tanto de los bienes activos como de las obligaciones, que son los pasivos. Naturaleza de la aceptación de la herencia. Aquí la aceptación es un acto voluntario y que también es irrevocable y unitario, por medio del cual pues el llamado a suceder manifiesta su intención de convertirse en heredero o ya sea en legatario. Esto conlleva un trámite formal para que pues el proceso sea legalmente vinculante. El heredero aquí debe comparecer y realizar así también la aceptación. Debe ser también ante notario o juez. Si existe testamento, pues el heredero suele aceptar ante un notario, ya que pues esta es como la vía más expedita o la más común que suelen usar las personas. Y si no hay testamento, pues esto se le llama sucesión intestada. O si existen conflictos menores de edad, impugnaciones, otras que pueden suceder, pues el proceso aquí puede requerir la intervención de un juez de primera instancia. También está la declaración de herederos. El trámite culmina con una resolución notarial o judicial que declara formalmente a la persona como heredero del causante.
Y es que quiero decir que este documento es indispensable para poder inscribir los bienes inmuebles a nombre del nuevo propietario y debe ser en el registro de la propiedad. La herencia como unidad, activo y pasivo. Y es que en El Salvador la herencia se concibe como una universalidad jurídica que engloba tanto los derechos como las deudas. Asunción de deudas. Aquí es donde un heredero no puede elegir solo los bienes, sino que al aceptar la herencia asume automáticamente las deudas y cargas que el difunto tenía pendientes, tales como préstamos, hipotecas y impuestos no pagados, entre otros que puedan existir. También se asume responsabilidad y es que el heredero se convierte en el responsable de pagar tales deudas. Aceptación con beneficio de inventario. Esta es una recomendación como para protegerse. Esta pues la usan como la modalidad más prudente y así también, especialmente si la situación es financiera del difunto o es incierta. Y es que como un requisito es rendir inventario, así lo indicó pues una abogada de la cual pues leí, donde dice que requiere que el heredero rinda formalmente un inventario solemne de todos los bienes y deudas ante un notario o ya sea un juez. Y pues este inventario debe ser detallado y preciso, ya que pues el heredero limita su responsabilidad de las deudas del causante, solo se le pagarán con los bienes de la herencia y pues aquí en este caso el patrimonio es personal del heredero, ya que queda protegido y no puede ser embarcado por los acreedores del difunto. Existe también la obligatoriedad, en donde esta aceptación es obligatoria cuando existen menores de edad o ya sea incapaces, tales como herederos. El rol de inventario y la impugnación. Y es que aquí el inventario no es solo un listado, sino que es la herramienta legal clave para la claridad. Existe definición del patrimonio, en donde se permite establecer con precisión el valor real de la herencia, activos menos pasivos. También está prevención de fraude. Y es que esto, al ser un documento formal, previene que los herederos oculten bienes o inflen deudas. Si se impugna la validez del testamento, por ejemplo, si se alega que el causante no estaba en su sano juicio, el proceso aquí se judicializa. Y es que en este escenario el inventario se vuelve aún más relevante y el juez lo utilizará para garantizar la transparencia de la masa hereditaria, mientras se resuelve la disputa sobre quién tiene derecho a heredar. Está también la opción de repudiar la herencia. Y es que es importante recordar que la aceptación es un acto voluntario. En dado caso que si el heredero concluye que las deudas superan los bienes o simplemente esta persona no desea heredar, tiene la facultad legal de repudiar o ya sea de renunciar a la herencia. Esta renuncia también debe hacerse de forma formal y por escrito ante un notario o un juez. Para finalizar, puedo decir que heredar en El Salvador no es una simple transferencia de títulos, sino que es un acto legal con profundas implicaciones financieras. Y esto requiere diligencia, una evaluación previa del inventario patrimonial y la elección consciente de la modalidad de aceptación que mejor protege los intereses del sucesor.
He llegado a la parte final de este video. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar acá visualizando y por ver los videos. Y nos vemos a la próxima con el invitado, el cual nos hablará más sobre este tema de los testamentos, pero ya cómo se ve en la práctica, si existen algunas dificultades o qué es lo que pasa. Y vuelvo y repito, gracias.